Dios los bendiga mucho, hermanos. Qué placer tan grande volvernos a encontrar aquí en este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de usted se realiza. Hace muchos años en mis inicios en el cristianismo, leí un pasaje muy especial, estrujante, tocó mi corazón. He podido compartir acerca de ello 2 o 3 ocasiones. La última ya tiene como 15 años, así que no creo que usted lo recuerde. Pero quisiera iniciar con una pregunta. Vamos a imaginar algo así. Que usted viene del trabajo, va rumbo a su casa a descansar y de repente conforme se acerca empieza a ver patrullas, carros de bomberos. Hay un movimiento muy grande de gente yendo, corriendo y muchos llorando. Y al fondo, por donde es su casa, se alcanza a ver una columna de humo. Hay un incendio. Esto es algo que le hace presagiar algo muy grave. Ahora piense que se acerca a usted y ve que de su hogar ya no queda nada, solo escombros. Y todo esto quedó roto, sus planes, sus sueños, y lo peor, no ve a su familia. ¿Cómo se sentiría mi hermano y hermana, mi amigo y amiga? Esto es precisamente lo que le sucedió al rey David en la vida real. Aquí ya no hay suposición, esto sucedió. Por eso este tema que toca mi corazón, como espero que toque el de usted, es presentado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y le titulé simplemente así: fortalécete en Dios. Para ello, le voy a compartir textualmente, primero de Samuel 30, del 1 al 6. Así está escrito: Cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el sur y a Siclag, y habían desolado a Siclag y la incendiaron, y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ellas, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían matado, sino se las llevaron y se fueron su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas fueron llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Escúcheme, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también fueron llevadas cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más, y doy gloria a Dios por este más, escúcheme con su corazón, más David se fortaleció en Jehová su Dios. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué pasaje? Necesariamente tiene que tocarnos el corazón. Esto es algo que no es una leyenda, realmente sucedió. Fíjese que David estaba viviendo una situación muy especial. Él va huyendo del rey Saúl. Con Saúl no estaba ya el Señor, sino con David. Y aunque Saúl tenía al ejército de Israel con él, David no tenía ejército. Tenía 400
no se les puede decir soldados porque eran granjeros, campesinos, ganaderos, sin entrenamiento militar, sin armas. Dice la Escritura que se juntaron con David los que estaban en amargura de ánimo y los que estaban llenos de deudas. Vaya ejército. Pero tuvo que huir de Saúl no por miedo, sino porque sabía que de enfrentarlo, la victoria sería para él, porque repito, Saúl ya se había alejado de Dios. Eso es algo muy triste porque David, irónicamente, encuentra asilo con los filisteos. Hay un rey Aquis que le brinda asilo durante 4 meses más o menos y le ofrece una ciudad llamada Siclag. Esa se la da a él para que la habite con los suyos, sus mujeres, sus niños, sus soldados. Pero esta situación que él está viviendo le hace estar en peligro de pelear contra sus propios hermanos, los hebreos. En esa disyuntiva de qué iba a hacer David cuando viniera el ejército de Saúl contra los filisteos y él tuviera que defender a Aquis, el rey filisteo, y pelear contra los suyos. David está en un dilema muy grave, pero Dios usa muchos medios para evitar que caigamos en situaciones terribles. Y el séquito, el grupo íntimo del rey Aquis, le aconseja que no vaya David con él a la batalla, porque quizá los traicione. Entonces Aquis, que tenía en gran estima a David, le dijo: ¿sabes qué? Los míos no quieren que vengas conmigo a la batalla, regrésate a su casa. De esta manera, de una manera providencial, divina, el Señor impide que David pelee contra sus hermanos, sus paisanos, y regresa a Siclag. Pero qué terrible. Le acabo de compartir textualmente. Cuando llegan, toda la ciudad está destruida, ya no existe. Escombros por doquier, escombros humeantes. Fue arrasada y puesta a fuego. Y buscan a los suyos con el corazón en la garganta y no están. Ellos no lo saben. Ellos pensaban que estaban muertos, pero dice la Escritura que se los habían llevado cautivos. Imagínese usted esto. ¿Qué pasaría con usted? Probablemente cayéramos muertos de un infarto, en una terrible tragedia que rasgaría el alma. Y hay un versículo aquí que me toca el corazón, porque mire, para mí es muy especial ver a un adulto, un hombre adulto llorar. Siento algo muy especial cuando veo a un adulto llorar. Y el versículo 4 dice, y así es escrito: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, escúcheme, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Seguramente ha oído la expresión, o quizá ha sido el caso de usted, en que dice que lloró y lloró hasta que se le secaron las lágrimas, ya no tuvo más llanto. Esos hombres estaban así porque estaban en una angustia extrema. Ellos se sentían de luto, no sabían otra cosa más que los suyos estaban muertos. La costumbre era asesinar, violar, no dejar a nadie vivo. Y ellos lloraron hasta que les faltó la fuerza para llorar. Quizá usted ha estado así. Se queda uno con sollozos, suspira, ya no puede uno llorar, se derrumba uno, las piernas se niegan a sostenerlo. Pero hay un versículo clave que quiero compartirlo detenidamente con usted, y este es el versículo 6, y le pido que me escuche con su corazón, no con sus tímpanos. Así está escrito: y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Vea qué situación. David tiene un dolor enorme, lo mismo que sentían nosotros lo sentía él, pero se agrava al ver que los suyos, sus 400, sus hermanos de Judá, lo quisieron matar.
Esa es una forma de traición, como si él tuviera la culpa. Los amalecitas atacaron cobardemente porque sabían que no estaba David ni los suyos allí, solo mujeres, ancianos y niños. ¿Por qué echarle la culpa a él? Dolor tras dolor. Y el peligro de muerte era real. Ahí no se jugaba con estar amenazando con apedrear a alguien. Lo mataban y punto final. Entonces David estaba con una situación muy grave encima. Pero llamo la atención sobre esta frase que exalta a David y que ilumina todo este panorama de negrura. Y se ve allá, a lo lejos, una luz que empieza a resplandecer, la luz del Señor. La repito esa frase. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. No el Dios de Israel, su Dios. La cuestión es personal, la relación es individual. Usted y Dios, David y Dios. Y por este versículo final, por esta frase, doy aleluyas al Señor por miles. Porque ahora, y le pido a usted que escuche con atención, ahora David va a actuar. Y va a actuar como un verdadero judío. No va a buscar alianzas con otros pueblos. No va a buscar una bruja como hizo Saúl. No se va a suicidar como hizo Saúl. No va a caer en desesperación y estar tirado en depresión profunda. Sino se fortaleció en Jehová su Dios. Él sabía bien que en el Señor está la fortaleza de los siglos. Déjeme compartirle algo. Esto es muy importante. Lo va a enriquecer a usted, lo va a fortalecer. No soy profeta, pero tampoco soy agorero, no quiero serlo. Pero quién sabe mañana cómo vamos a estar, hermano. Entonces, habituállese como las ardillitas cuando viene el infierno, llenan sus guaridas de semillas. Habituállese usted de la palabra de Dios. No se canse, no se fastidie como los ingratos hebreos en el desierto. Y esta fortaleza que viene de la palabra de Dios es real. Aquí no caben las palabritas poéticas ni nada de eso. Cuando el Señor abre el mar rojo en la huida, en el éxodo, en la huida de Egipto, y pasa el pueblo de Israel en seco, y cuando entran los egipcios con su faraón, el Señor cierra y mueren todos. Lo primero que hace Moisés aparece en Éxodo capítulo 15, 1 al 3. Se conoce como el cántico de Moisés. Escúchelo con su corazón. Así es escrito. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Echó a la mar el caballo y al que en él subía. Escúcheme, Jehová es mi fortaleza y mi canción, y me ha sido por salvación. Este es mi Dios, y a él engrandeceré. Él es el Dios de mi Padre, y a éste ensalzaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Moisés cantó: Jehová es mi fortaleza. En Isaías 40 dice que el Señor multiplica las fuerzas al que ya no tiene, no al que tenga pocas, sino al que ya no tiene. Isaías 40, 31. Vea usted esto. Le comparto el Salmo 18, todo el Salmo. Yo le pido que lo lea. Deje de aburrirse con la palabra de Dios. No quise usar otra palabra. Y deleítese en ella, pero le digo por su propio bien, habituállese de ella, porque el día de la angustia le va a venir, si no es que está usted en estos momentos así. Todo el Salmo 18. El versículo 1, así es escrito, Salmo de David. Te he de amar, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fuerte mío.
En ti confiaré, escudo mío y el cuerno de mi salud y mi refugio. Aleluya. Salmo 27, versículo 1. Así está escrito: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él es la fortaleza de David. Por eso David se fortaleció en Jehová, su Dios. Soy enfático, su Dios. No el Dios de mi papá, mi mamá, mis hermanos, o el del pastor o el de la iglesia. Mi Dios. No son palabras mágicas. Tienen que actuar solamente en aquellos que tienen una relación viva, continua, real, fuerte con el Señor. En el Salmo 28, 7, así es escrito: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Hay un compromiso de gratitud. 37, 39. Así está escrito. La salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Aleluya. 46, 1 y 2. Así es escrito: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Cantó aquí los hijos de Coré. En Isaías 26, 3 y 4, dice el Señor: Jehová, de momento me perdí, hermanos, discúlpenme. 26, 3 y 4, así es escrito. Guarde esto: tú guardarás en completa paz a todo aquel que en ti persevera. No de vez en cuando, persevera. Escuchen: confíen en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. Esto es confiar en el Señor perpetuamente. ¿Por qué? Porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Mi hermano y hermana, Dios es muy claro. Yo me sorprendí gratamente al ver en el libro de Concordancia cuántos textos hablan de la fortaleza que da el Señor. Me gocé. No es un versículo aquí y otro versículo allá que hay que interpretar artificialmente. No, abunda la palabra de Dios en textos que nos hablan de que el Señor es la verdadera fortaleza. En Jeremías 16, 19, así está escrito: oh Jehová, fortaleza mía, mi fuerza, mi refugio en el tiempo de la aflicción. Así estaba David. A ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. La gente va a venir y te va a adorar y va a decir: los dioses que nos enseñaron nuestros padres son vanidad y no hay fortaleza en ellos. En Habacuc, otro profeta que habla que ya venía la invasión babilónica, en Habacuc capítulo 3, él dice así en el versículo 19, y así es escrito: Jehová el Señor es mi fortaleza. No estoy torciendo las escrituras. Él pondrá mis pies como de ciervas, como gacelitas, y me hará andar sobre las alturas, no reptando en el pecado, no arrastrándome en el lodo de mi aflicción, sino como un águila levantaré el vuelo muy alto, cerca del Señor. Fíjense que cuando un rey pagano, el Rabsaces, con Sennacherib en el trono,
vienen a invadir, ellos eran asirios, eran extremadamente crueles, vienen a invadir Jerusalén, empiezan a atemorizar a todos, y había un rey grande, justo, agradable a Dios, llamado Ezequías, y él arenga al pueblo, él le habla al pueblo, y en síntesis le dice: con estos que son más que nosotros está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová. No tengan miedo, peleen. Y el Señor les da la victoria. Aleluya, aleluya por miles. Yo he sido abundante en mostrarle textos, pero me quedé en la orillita apenas. Es un mar de textos que hablan de que el Señor es la fortaleza que necesita cada uno. Ahora vamos a ver, volvamos a nuestro pasaje inicial, en el 1 de Samuel, capítulo 30, la situación que está viviendo David. Ahora, dejé esa frase: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 8, ya restaurado emocionalmente, David busca al sacerdote Abiatar, el hijo de Ahimelech, y le dice: te ruego, fíjese qué humilde, que me acerques el efod, una especie de chaleco sagrado que tenían los sacerdotes, y acostumbraban preguntar por él al Señor, consultar así: acércame el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Escúcheme. Y David consultó a Jehová y le dijo: Señor, ¿seguiré a esa tropa? Señor, ¿la podré alcanzar? David hace algo, recurre a Dios. No olvide eso. No se desespere, no se truenen los dedos, no corra de aquí para allá. Fortalezcas en el Señor y recurra a Él y pregúntele. Y David en este momento se sentía de luto. Entonces dijo: Señor, los persigo, tiene caso que lo haga porque quizá va muy lejos, los podré alcanzar. Él no pensaba más allá, pero escuchen la respuesta que Dios le da. No es una respuesta ambigua, vaga, sino bien concisa. Así está escrito. El Señor le contestó y le dijo así: síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin duda, escúcheme bien, y sin duda, sin falta, librarás a los cautivos. Gloria a Dios. La luz del Señor brilla en el corazón del Señor. Entonces no es viudo él. Entonces sus esposas están ahí, sus hijos están ahí, y la de sus compañeros están vivos. Imagínense qué empujón espiritual, qué levantón tuvo David allí. Entonces dice el 9: y se fue David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. De esos 600 que eran nada comparados con los miles que eran los amalecitas, se quedaron 200 porque ya no pudieron seguir, estaban muy cansados. Entonces David con 400, pero olviden los 400, David con Dios. Con Dios siempre somos mayoría, hermano. El Señor no salva con número ni muchedumbre. El Señor salva con su poder infinito, con el que libró a David de Goliat y todos los triunfos que han tenido los grandes siervos del Señor. Síguelos, porque vas a alcanzarlos, los vas a vencer y vas a librar a tus familiares. Eso le da a David el aliento inmenso. Pero doy la lección. David de inmediato obedece, pero no obedeció, no actuó en sus fuerzas. Primero consultó al Señor. Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, por demás es que los trabajadores edifiquen. Si Jehová no guarda, no vigila la ciudad, por demás es que los centinelas estén desvelándose. David obedece y se lanza a alcanzar a los amalecitas. Desde el 9 al 19 se narra esto. Esto es algo glorioso. Va David con los suyos y ahí en el camino se encuentran un hombre que está tirado. Tiene 3, 4 días sin comer, un esclavo egipcio. Y le dicen: ¿quién eres tú? Soy un esclavo de una amalecita, pero me dejó aquí tirado mi amo.
porque estoy enfermo. David le dice, ¿me vas a guiar dónde están ellos? Si tú me juras que no me vas a hacer daño, yo te voy a ayudar. Hace un pacto David con este hombre y sigue, y la Escritura nos dice, y lo debemos creer, que cuando él llega, aquellos estaban desparramados sobre el campo. ¿Era una fiesta? No, era una orgía. Estaban embriagándose, había sexo, estaban abusando, estaban haciendo cosas malas, inclusive había muertes ahí. No se imaginaban que la muerte les venía encima, y David los ataca y dice la Escritura que no dejó a ni uno. Y no solo eso, recuperó a los suyos y se hicieron con un gran botín, una riqueza enorme en joyas, en oro. Esto es algo que Dios nos deja como un ejemplo, porque dice Romanos 15:4, que las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza y para nuestra consolación, para que tengamos esperanza nosotros. Pero David da muestras de humildad. Es tan hombre como usted y yo, porque lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Estuvo en peligro de morir lapidado. Y además nos da el ejemplo de fe, de humildad, de consultar al Señor y no actuar en su propia prudencia, en su propia fuerza, con la forma en que yo maté a Goliat y mataba a los leones, voy a ir. No, Señor. Él primero lo consultó, y cuando el Señor le dijo que fuera, él no dudó, no fue indolente, de inmediato obedeció, obtuvo la victoria, recuperó a los suyos y obtuvo un gran botín. ¿Qué le parece? Eso es de la vida real. Hace unos días alguien me vio con lástima porque me preguntó si yo había leído El Quijote de la Mancha. Seguramente conoce de este librito, El Quijote de la Mancha. Le dije, no lo leí. Me vio casi con compasión. Hermano, no necesitamos cuentos para niños, no necesitamos fábulas, necesitamos la palabra de Dios. Un himno antiguo que ya no se canta dice, qué firme cimiento le ha dado Dios a nuestra fe, la eterna palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz, ella nos toca. Es el único libro que no se lee, es el único libro que nos lee a nosotros. Y de esta enseñanza, de esta historia de la vida real, obtengamos 3 enseñanzas por lo menos, pero ya le di como 10. Es que es un resumen que voy a hacer. Y aquí me considero su amigo. No lo conozco, pero me considero su amigo. Déjeme preguntarle así con todo respeto. Mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está su hogar? Su Ciclac, ¿cómo está? ¿No será por desventura como este Ciclac físico? ¿No será por desventura que ya está destrozado, que está en escombros, hay humo, hay cadáveres por todos lados? Ya el hogar que construyó con tanto amor y esperanza ya no existe. Ahí en el pueblito donde usted tiene una casa, hay muchas construcciones enormes. Se gastó mucho dinero en su oportunidad y hoy están en ruinas. Algunas tienen árboles creciendo dentro de ellas y otras ya se convirtieron en basurero, muladares. Pero se construyeron con sueños. Quizás se tomaron fotos, planes, ilusiones. Y hoy todo está abandonado y destruido. Como dice la Biblia, morada de alimañas, de chacales. ¿Cómo está su hogar? Se lo pregunto respetuosamente porque me interesa mucho ayudarlo. Para eso estoy aquí. Soy pastor y mi corazón es de pastor y quiero ayudarlo a usted. Por eso siempre damos algunos datos para que hagan contacto con nosotros. No soy el gran consejero, no me sé mucho, pero lo que sé lo puedo usar para usted, como este caso de la vida real de David y su amada ciudad Ciclac destruida. ¿Será que, como dijo Jesús, que el ladrón vino a robar, a matar, a destruir?
A dividir Él no tiene misericordia. Ahí habla de los falsos pastores que les pagaban por cuidar a las ovejas, pero apenas venía el lobo huían, porque no les importaban las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque el otro, y se refiere por extensión a Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. Así estaba Siclac para David. ¿Está así por desdicha el hogar de usted? Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos llamó y la noche que Él fue traicionado por Judas, Él dijo así: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así está escrito en Juan 16:33. Prepárese, mi hermano. Deje de escuchar tanto predicador falso que dice que Dios quiere que todos vivamos en bonanza, en salud, en riqueza. Dios dice a través de Jesús que vamos a tener aflicción. Así lo dijo el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, esto implica sufrimiento, y sígame. Prepárese. Vamos a tener aflicciones a nivel de tragedias. Inclusive el luto hemos pasado. Pero aunque andamos en valle de sombra de muerte, no tenemos miedo, porque Jehová, nuestro buen pastor, va con nosotros. Con su vara y con su cayado nos infunde aliento. Entonces, si su hogar está así ya como Siclac para David, le tengo buenas noticias. Eso es lo que quiere decir la palabra evangelio. Buenas noticias. Pero imite a David. Esto es imprescindible, inexcusable. No puede usted esperar ser bendecido por el Señor si usted no está viviendo en íntima comunión con Él, como David lo hacía. David era, en una frase voy a resumir la vida de David. De nadie se dijo que él era un varón conforme al corazón de Dios. De nadie. Y hubo siervos como los profetas, como Noé, el único justo, como los sacerdotes auténticos, como los apóstoles. No, de nadie se dijo eso, solo de David. Y David nos da la pauta. No actúe precipitadamente. Fortalézcase en Jehová su Dios. No en amistades, no en palancas, no en buenas relaciones con gente que está parada en el gobierno, no en brujos como Saúl, que buscó una espiritista, no ni en su religión. Fortalézcase en Jehová. No hay otro auxilio como el auxilio que nos da el Señor. A cada rato, repito, constantemente el Señor dice que Él es nuestra fortaleza y se hizo carne en Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo es Dios, bendito por todos los siglos. Entonces imite a David, fortalezcase en Dios, no confíe ni en su sabiduría, que se la sabe todas, Usted es tan ignorante como yo de las cosas, solo Dios, porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Él. Así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Consúltelo. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de la oración. No espere oír la voz de Dios, eso no es audible. No haga caso de todos los que dicen esto. No haga caso. El Señor habla a través de su palabra. Ya no habla audiblemente. Así lo hizo en otras épocas. Pero en el Nuevo Testamento nos habló a través de todo, desde Mateo hasta Apocalipsis. Así está escrito en Hebreos 1, 1 y 2. Ahora, si el Señor, como sin duda va a ser, si el Señor le responde, no sea negligente, no sea indolente. Actúe de inmediato, obedezca al Señor, levántese, sacúdase el polvo, séquese las lágrimas. Recuerde que a ellos les faltaron ganas, fuerzas para llorar. Séquese, déjese de estar compadeciéndose. Miren cómo sufro, pobrecito de mí, vengan y abrácenme. No, busque al Señor, fortalezcase en Él, y cuando Él le enseñe el camino, ande por Él de inmediato, no confiando en sus fuerzas, sino en el Señor. Y la victoria, como con David, vendrá para usted. Eso está
no 100% garantizado, está un 1.000.000% de garantizado. Como ellos comprobaron en sus vidas, usted lo va a comprobar. Yo lo he comprobado. Yo he estado en situaciones así. Mire, confíe en el Señor Jesucristo. Él es el más fiel, el perfecto amigo. No confíe en nadie, ni en sus hermanos de la iglesia. Déjeme decírselo así. David confiaba en los suyos y miren, le dieron la espalda, lo querían matar. Yo sé de esto, no le hablo en teoría, yo lo estoy viviendo, lo he vivido, lo estoy viviendo y sin duda lo seguiré viviendo. Que aún aquellos en los que uno confía le dan la espalda. Que aún aquellos a quienes uno les hizo bien, hoy se levantan para apedrearlo. Y todo lo que usted hizo por ellos se olvidó. Un pasaje muy triste en Isaías, Zacarías. Es una visión del Señor Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y la respuesta de Jesús, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Qué le parece? Confíe en Dios. Es cierto, Dios en su bondad nos ha dado hermanos espirituales, no llenos de carne, de vanidad y de apoyo humano, sino espirituales, que son una gran bendición. Son pocos, pero hay, gracias a Dios, esos hermanos que en verdad son hermanos, que en verdad aman a Dios y que en verdad están con usted en las buenas y en las malas, en las dificultades. Ahí en las iglesias, que son pocos, sí son pocos. Quiera Dios que usted que me está escuchando sea uno de esos pocos. Pero el amigo fiel, que nunca le va a fallar, es Jesucristo. Un antiquísimo himno dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Otro dice, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Jesucristo, cuando estuvo ante Pilato, se mantuvo firme. No, dice la Escritura, no le tembló la barba. Cuando fue ante la cruz, se mantuvo firme por amor a usted. No fueron los clavos los que lo sujetaron a la cruz, sino su infinito amor por usted. Por eso se quedó en la cruz, porque usted iba rumbo al infierno. Y de esta manera, la única, derramando su sangre inmaculada, le daría perdón y vida eterna. Confíe en Él, nunca lo defraudará. Él dijo así, no te dejaré ni te desampararé. Confíe en el Señor. David lo hizo. Y entonces ese panorama tan desolador, tan doloroso, de Ziklag en escombros, humeante, será transformado en otro Ziklag. Obviamente David regresa y no se queda ahí entre los escombros. Reconstruyeron hasta que regresa a Judá a la muerte de Saúl. Pero vea usted, Dios tiene poder para levantar todos los escombros que el diablo ha hecho de su hogar, de su familia, hasta de su iglesia, de sus amigos, y reconstruirlos de una manera tan perfecta, usando el cemento de su Espíritu Santo, para hacer que su hogar vuelva a ser no como era antes, sino mucho mejor que antes. Como siempre le digo a la iglesia, como un pedacito de cielo aquí en la tierra, que le parece imposible, para los hombres es imposible, que le parece demasiado tarde, para Dios aprenda eso, para Dios nunca es demasiado tarde. El ángel Gabriel le dijo así a María de Nazaret, ninguna cosa hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Nuestro Dios tiene un nombre sagrado, El Shaddai, el Dios omnipotente. Él es el que quiere auxiliarlo a usted si es que su Ziklag ya está así como el de David. Así que yo concluyo por hoy con esta frase: fortalézcase en Dios y espere el milagro. Fortalézcase en Dios y espere el milagro que sin duda el Señor hará en la vida de usted. Usted mismo se gozará al ver esta realidad.
Hermanos, como siempre les digo, es un placer para mí, un privilegio servir al Señor y un gusto muy grande servirles a ustedes. Es una situación especial la que yo estoy viviendo, por la cual estoy muy agradecido con Dios por esta ocasión. Le pido que lo escuche, que lo comparta, no sea usted un dique, sea un acueducto para que esta palabra llegue a personas que lo rodean y a quienes no voy a conocer aquí en el planeta. Dios conceda que nos conozcamos en el cielo. Y así, mirándolo a los ojos, le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo. Solo ahí hay seguridad, porque morará bajo la sombra del Omnipotente. Le doy un abrazo fracturante, mi mano derecha ahí está, le veo los ojos y le suplico al Señor que atalaya entre usted y yo, ahora que nos vamos a separar, y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.